comunidad puedan estar siempre, digamos, al servicio no solo de la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad. Por eso el gran proyecto del barrio histórico, que fue el gran sueño de Alfonso Vélez, un gran, no solo soñador, sino estratega, político, rector y fundador y primer director de este instituto. Son muchas las personas que a lo largo de décadas han luchado por esto. Arturo estaba comentando algunas. Son personas que han dado de verdad la vida para defender el patrimonio y hacer de estas casas del centro histórico algo especial, sobre todo para las y los estudiantes, para que las puedan vivir y puedan también, digamos, estar al servicio de esta comunidad universitaria con la docencia que se ejerce acá. También quiero decirte que yo les quiero agradecer a los dos. La verdad, cuando me entrevistaron con los alumnos de ACRA, fue toda una experiencia con la maquinaria, los equipos. Fue muy bonito, fue una experiencia bonita. Acabamos de recibir el premio Carlos Patrimonio, como voy a recomendar aquí en la película, en el documental. Y gracias, creo que debemos de seguir en este camino. El año que viene son los 35 años del instituto y vamos a organizar distintas actividades para ello. Creo que todas y todos los miembros de esta comunidad van a querer hacer algo para celebrar estos 35 años. Parece un poco, pero en realidad son muchos 35 años de historias, experiencias, vidas, a veces conflictos, a veces también pacificaciones, pero esa es la vida democrática en la cual debemos de estar acostumbrados a vivir. Y agradezco a todas y a todos los que estuvieron, digamos, participando en este documental. Creo que cada uno ha aportado mucho a este instituto de la universidad. Y sin preámbulos, sí, empezamos con este documental que les va a gustar. Yo tuve el honor de poderlo ver en la antefilm, entonces, adelante. Gracias. El 11 de diciembre de 1987, el centro histórico de la ciudad de Puebla se agregó a la lista de Patrimonio Mundial al ser considerado por la UNESCO de un valor excepcional. El número, pero sobre todo el valor arquitectónico de sus edificios, tanto religiosos como civiles, le merecieron tal reconocimiento. Fundada en 1531, la capital poblana conserva edificios de gran magnificencia histórica y cultural, como son la catedral, con una magnífica fachada del barroco austero y en su interior valiosos retablos barrocos y neoclásicos, el Palacio Episcopal, antigua sede del obispado y hoy Casa de la Cultura, con decoraciones de Talavera, la Biblioteca Palafoxiana, la Casa del León, además de varios conventos masculinos, como el de San Francisco y Santo Domingo, y conventos femeninos, como el de San Jerónimo o la Concepción, actualmente este último un hotel. Desde luego, esta riqueza patrimonial se debe a la conservación y rescate que han realizado desde los inicios del siglo XX distintos gobiernos, personalidades e instituciones públicas y privadas.
Es importante señalar que entre las instituciones que han contribuido en esta defensa y protección destacan por su constancia y el número de edificios en custodia la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las 5 sedes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso de Despliego, fundado el 2 de octubre de 1991, son entre varios ejemplos los que nos permiten entender este legado. Casa Presa, Aduana Vieja, Casa Amarilla, Casa del Arco o de las Culturas Contemporáneas y el edificio de las Clarisas o Gilberto Bosques. Pero también se tienen edificios importantes en este rescate, como son la llamada Casa de los Muñecos, ahora Museo Universitario. Un poco de historia para que la UAP participe ahora de una forma tan internacional, tan global, al tener un plan de manejo de 45 edificios históricos que van del siglo XVI al siglo XX con arquitectura funcionalista. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué la universidad logró consolidar este capital histórico? Lo logró, como todos los procesos, gracias a la continuidad de los rectores que nos han precedido, como de la sociedad civil. Esto es algo que se minimiza un poco, pero es un hecho. Y es un hecho que debe repetirse. Es la sociedad civil la que exige el derecho a la belleza. Sí, es por eso que mi padre y un conjunto de grabadores de Puebla comenzaron por el primer salvamento en América de la Casa de León del siglo XVI. Entonces, sí es importante conocer estos dos contextos. Hay una continuidad en la lógica de que el centro histórico, que los edificios del centro histórico de la universidad, al ver a las áreas sociales y humanidades, ¿no? Y por otro lado, el papel de la universidad es fundamental, decisivo, trascendente. ¿Por qué? Porque si tiene la universidad 45 edificios de diferentes calidades y cualidades, esos 45 edificios replican a su lado su conservación. También tenemos edificios que ahora son oficinas o escuelas, como la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, con 3 edificios que son la Casa Arrope, los edificios Ricardo Flores Magón y Alfonso Reyes, en la calle Juan de Palafox 229 y 227 respectivamente. De entre estos destacan el edificio Carolino, antiguo colegio jesuita, sede de varias oficinas de nuestra casa de estudio, u otros como la Casa de la Reina en Reforma 913, entre muchos más. Desde luego, no debemos olvidar que en la adquisición, la restauración y la conservación de varios edificios también se tiene la participación de varias personas. Entre ellos, podemos destacar al fundador y director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el licenciado Alfonso de Despliego, quien también fue rector de la UAP, que llevó a cabo gestiones importantes en este rescate. Yo soy investigador de la universidad desde hace 50 años. Mi relación con Alfonso era mi hermano y prácticamente mi carrera universitaria la desarrollé junto con él en esta institución. Alfonso, mi origen fue estudiante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad, aunque su real interés desde el punto de vista académico y profesional era la historia, hasta que se abre la Escuela de Filosofía y Letras en 1964 y decide terminar de cursar las 2 carreras, es decir,
terminar de cursar la carrera de Derecho y se inscribió inmediatamente que se abrió la Escuela de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia. Entonces, en realidad, lo que le interesaba era la historia y a partir de ahí su actividad profesional estuvo directamente vinculado a desarrollar actividades alrededor de esta disciplina. Cuando Alfonso ingresa a la universidad, ingresa en un contexto bastante convulsionado, el contexto precisamente de los movimientos de la década de los 60. En ese contexto, de las experiencias que Alfonso tuvo, además de estar vinculado al movimiento estudiantil de esa época, fue justamente que dentro de la conflictiva de la universidad de la década de los 60 es que prácticamente todas las escuelas y facultades, incluidas las preparatorias, estaban desarrollando sus actividades en el edificio Carolino. Había un problema de prácticamente cotidianamente los estudiantes tenían que estar peleando por encontrar un salón donde recibir clases. Entonces, una de las consecuencias de los movimientos de la década de los 60 fue justamente que algunos gobernadores prometieron a los estudiantes, en el contexto de los movimientos de la época, generar nuevas instalaciones universitarias. Pero bueno, en ese contexto es que la universidad, en el rectorado en particular del licenciado Vélez, adquiere lo que hasta ahora sigue siendo el mayor número de casas por rectorado. En ese momento se adquieren 16 inmuebles dentro del centro histórico. Entonces el proyecto fue un proyecto que buscó mantener algo que tiene ya una tradición de más de 400 años, es decir, la permanencia de la docencia, de la generación, transmisión y evolución de saberes y creencias en el corazón de la ciudad de Puebla. Patrimonio material, es decir, la parte urbana y arquitectónica, pero también una presencia política, social y cultural significativa para la propia ciudad. Y en ese momento no se contaban con fondos específicos. Entonces fue necesario desarrollar una política muy particular de negociación, por un lado con los propietarios de las viejas casonas, es decir, con aquellas personas que estaban interesadas en que su inmueble, por un lado, no se perdiera en términos de sus valores arquitectónicos, y por otro lado, sí estaban pensados en dárselo a una institución que pudiera efectivamente preservarlos y restaurar, que tuviera una capacidad económica mayor que la que ellos podían tener en términos privados para justamente mantener, incluso restaurar en muchos casos los propios edificios. Pero sí implicaba pues, otros retos que están directamente relacionados con esta habilitación de los espacios interiores. Afortunadamente, estas casonas son muy generosas. En ese sentido, el problema del desarrollo de capacidades propias, institucionales, para poder proyectar, poder promover, poder generar justamente las propuestas de restauración y conservación de estos inmuebles, fue un proceso para complicado. Entonces, bueno, son parte de las experiencias de las dificultades, de los retos que implicó iniciar este ambicioso proyecto. Todo eso configura una larga trayectoria de 50 años, si estamos hablando a fechas actuales. 50 años de una labor sistemática, primero elaborada por Alfonso,
que fundó escuela, fundó una corriente de universitarios que hemos estado comprometidos con este posicionamiento, con la idea no solamente de preservar el patrimonio edificado y urbano, sino colocar en el centro de nuestras reflexiones, incluso académicas, justamente lo que significa para la sociedad poblana y lo que significa para la propia universidad este riquísimo patrimonio en todos los sentidos, bibliográfico, bibliográfico, pictórico, mobiliario, edificado, urbano, de las colecciones científicas, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece que, digamos, el legado continúa. Debemos señalar que en este rescate del patrimonio histórico edificado, hecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los criterios de restauración fueron diversos. Arquitectos, ingenieros, artesanos e incluso historiadores tuvieron diferentes perspectivas al respecto, pero todas encaminadas a la adaptación para sus nuevas funciones y buscando siempre la mejor conservación de los inmuebles. En especial, no debemos olvidar que en este rescate el apoyo de los rectores ha sido fundamental. Lo mismo que la actual rectora de la universidad, la doctora Lidia Cedillo, quien entregó recientemente el edificio San Jerónimo, una de las sedes de la Facultad de Psicología, pues es una labor que no termina. El caso de nuestra universidad y la conservación del patrimonio histórico es único e irrepetible en América Latina. Digo irrepetible porque ya todas las casas están modificadas, ya no hay la coherencia, ya no hay la volumetría, ya no hay el ritmo de las fachadas, se ha roto. Y eso es muy importante de conservar y de rescatar el papel de la universidad en el centro histórico, porque lo hace público, lo hace para todos, los centros históricos, y no es solo de un monumento, es el contexto lo que permite el tejido social que todos los estudiantes ven, pasan, miran y no captan el costo humano que implicó hacer esta casa o la catedral. Y tampoco se toman en cuenta los indígenas ni las congregaciones urbanas que son forzosas para la universidad. Esta ciudad tiene un costo social y un costo ambiental que debe ser cuidado por el monumento porque tiene ese costo. El costo de vida, tiene un costo social y un costo material y ambiental. La riqueza y el valor de estos edificios es importante, pues se tiene una gran variedad de estilos, hechos en diferentes épocas y de diversos usos a los que sirvieron originalmente estas construcciones. Tenemos, por ejemplo, arquitectura colonial del siglo XVII, como la Habana Vieja, una de las más antiguas construcciones, lo mismo que del siglo XVIII, como la Casa de los Muñecos o el edificio Alonte, y desde luego del siglo XIX y principios del siglo XX, como la porfiriana Casa Presto. Esta última, casa habitacional de un empresario, lo mismo que la Casa Amarilla o residencias coloniales como la Casa del Arco o la de los Muñecos de la élite virreinal. Pero algunos, como hemos dicho, fueron edificios no de particulares,
sino que pertenecieron a la Iglesia o a las órdenes religiosas, como es el caso de las Clarisas, antiguo convento de monjas, y el edificio carolino, que fue originalmente colegio jesuita. Fue el edificio carolino. Después del sismo de 1999, el edificio carolino quedó sumamente arruinado, a punto de colapso, y también me tocó hacerme responsable de la investigación y de elaborar un proyecto de intervención que llevó después a su puesta en valor también con todos los procedimientos técnicos que esto implica. Y en cuanto a la recuperación de los inmuebles, ya te digo, la universidad, pues también ella, por sus propios méritos, ha tenido varios premios también, 2 Francisco de la Maza, que son premios a nivel nacional, y que eso pues habla de cómo la universidad ha tenido un peso importante en la conservación del patrimonio, peso que no es solo nacional, es a nivel internacional. Mira, el proceso físico de intervención comienza el año de 1992, cuando me fue entregado para hacer el proyecto este edificio de la aduana vieja. Que comenzó a hacer un balance de los 45 edificios que tenemos. ¿Cuántos son de un siglo? ¿Cuántos de otro siglo? ¿Cómo se monitorea? ¿Cómo empezar a hacer un plan de manejo de nuestros profesores? Entonces es fundamental para la sociedad, para los estudiantes, recorrer estas calles, estos edificios y hacerlos parte de su pertenencia. Esto es muy interesante porque así se crea la conciencia. Ahora los jóvenes no perciben esto, pero cuando sean papás y digan, yo pasé por la casa de las bóvedas y era una casa muy bonita y servía a la universidad. Ya hay un referente, hay un anclaje identitario entre las personas que habitan, porque nosotros estamos habitando el centro histórico. Y esto es muy importante. Y lo estamos cuidando justamente para las futuras generaciones rodeando. La adaptación de estos edificios tiene ahora diferentes funciones, como son oficinas de rectoría de la universidad, como es el caso del edificio carolino, y cuyos patios pueden ser usados también para la Feria del Libro de la UAP. Igualmente, en las sedes del Instituto de Ciencias Sociales podemos encontrar salones de clase, cubículos para investigadores, biblioteca, sala de cómputo, salas de conferencias, oficinas y habitaciones de servicio. También hemos señalado que tenemos museos en este patrimonio que abren sus puertas a un público amplio y, desde luego, un elemento en común en estos edificios es servir a la educación en todas sus modalidades. Por ello encontramos preparatorias y facultades que atienden estudios de licenciatura y posgrado. Algunos, hay que señalar, cuentan con recursos modernos como elevadores para personas con discapacidad. La conservación y los conceptos, las bases en las cuales se funda el rescate de estos edificios, pues fue
producto de una tendencia internacional con el comienzo del siglo XX, los especialistas en el mundo, especialistas en la ciudad, especialistas en la arquitectura, estaban discutiendo qué hacer en ese siglo que nacía, que había un avance en la técnica, en la ciencia, en la investigación, y se estaba buscando el camino por donde iba a transitar el diseño de las ciudades y particularmente del espacio arquitectónico. Y en esas discusiones aparecieron los conceptos de viejos edificios arruinados, y que en general la gente y los propios especialistas los veían como algo que pues, ya debía desaparecer, había que demoler, y sí hubo gente que se dedicó a eso, pero hubo otros que dijeron no, esas ruinas, esos edificios tienen valores, y empezaron a poner por delante los valores de esos edificios, y eso convenció a muchos que también tomaron caminos por ese rumbo, y surgieron escuelas internacionales, documentos, reuniones de especialistas, y un documento que es un parteaguas y base de esta línea de trabajo es un documento que se llama Carta de Venecia, donde están los primeros criterios del siglo XX para intervenir en este tipo de edificios, influenciado por toda la historia del arte. La historia del arte tiene que ver mucho en las bases conceptuales de esta materia. También debemos recordar que este rescate no estuvo exento de retos y adversidades por resolver, y desde luego de luchas con diversos sectores, además de enfrentar la indiferencia social. Por ello, en ocasiones se tuvo que empezar por lo más básico. Y las culturas que aparecen en la época del romanticismo, la cultura romana particularmente, pues aportó mucho en el asunto de la investigación y de encontrar las primeras metodologías para estudiar estos edificios. Así que pues esto tiene un origen social, definitivamente, cultural, científico y desde luego académico, y de ahí nace todo. La diversidad de usos a los que fueron destinados estos edificios, junto con el grado de deterioro, representaron los primeros retos que la universidad tuvo que afrontar. Es bien conocido el que algunas propiedades habían sido utilizadas como cines, bancos, casas de vecindad, billares, hoteles o estaciones de autobuses que estaban simplemente abandonadas o a punto de derrumbarse. De un plan que consistió en que la universidad creciera en el centro, ocupando edificios de bajo valor, porque además le resultaba barato comprar edificios arruinados, y poner a sus técnicos a elaborar los proyectos de intervención, lo cual sucedió, y de esa manera la universidad fue adquiriendo desde sus políticas internas esa tendencia que se consolidó muy pronto, además por la consecución de los premios Francisco de la Maza en distintos momentos, y ese prestigio de la universidad en México y en el mundo abocado a la conservación del patrimonio arquitectónico. La riqueza es variada cuando revisamos los estilos de estos edificios, desde los arcos conopiales, las columnas salomónicas y las esculturas zoomorfas que podemos ver en la Aduana Vieja, o los elementos Art Nouveau con los vitrales multicolores presentes en las puertas y en el cubo de la escalera ubicados en la Casa Present. Destaca además en este edificio
una impresionante escalera de doble rampa con mármol y herrería porfiriana, propia del estilo ecléctico, y una decoración estilo rococó en algunos salones que igualmente están presentes en la Casa del Arco. En varios de estos edificios encontramos elementos comunes como son el uso de la talavera, mosaicos en su decoración, característicos del barroco poblano, lo mismo que el uso de la cantera gris. Otros elementos comunes son los botaguas en forma de cañón o gárgolas, que rematan en los patios y que servían para el desagüe de las casas coloniales. Igualmente es digno de destacar el uso de la columna toscana, un elemento arquitectónico cuya presencia numerosa en varios de los edificios de la ciudad de Puebla representa un misterio nada fácil de resolver. Toda esta larga actividad que, promovida por Alfonso, ha sido desarrollada también por otros destacados universitarios, por historiadores, por arquitectos, por antropólogos, por sociólogos, que promueven justamente este reconocimiento. Entonces, esta posibilidad me parece que es una perspectiva importante, no solamente para la institución, sino para la propia sociedad poblana y para México en general, como parte, digamos, de una herencia que es una herencia viva, que permite que tengamos una memoria histórica de dónde venimos, pero también una huella que nos permite también plantear nuevos retos en lo que se refiere al significado que esa memoria histórica tiene para el futuro de este país. Por todo ello, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se convirtió en septiembre del 2023 en la primera universidad iberoamericana en recibir el Premio Campus Patrimonio por parte de la Universidad de Alcalá, en una ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo de esta institución española. Un caso único en América Latina como custodia del mayor número de monumentos catalogados destinados al rescate. Es un reconocimiento muy importante, es el primero que se da y fue nuestra universidad, junto con la Biblioteca para la Función, que es otro tema, un reconocimiento internacional. Es tan importante que especialistas de París, de Madrid, de Sevilla se hayan juntado y hayan dicho esa ciudad merece ese premio. ¿Por qué? Porque en el 87 que se empezó a tramitar y se consiguió la nominación de Puebla como Patrimonio de la Humanidad, ya la ciudad estaba ahí, ya había sido valorada, ¿sí? Ya la gente sabía qué valía y qué no valía, y lo sigue sabiendo y lo sigue destruyendo, por supuesto. Quiero transmitir que es parte de un proceso en el cual se hace micropolítica y la sociedad civil es la que tiene que decir: no tiras esta casa, no haces un teleférico, no inventas la memoria, porque la memoria no se inventa, la memoria se crea, es una facultad del ser humano poder remembrar su existencia. Son muestras de la civilización, no puedes inventarlo. Entonces, el premio representa el trabajo de personas que hace 55 años comenzaron a amar. El Campus Patrimonio es un premio que otorga la Universidad de Alcalá de Henares. En su primera edición, en el 2023, fuimos galardonados nosotros y la Biblioteca para la Función, básicamente por dos motivos principales: la trascendencia de las acciones que se realizan para el mantenimiento del patrimonio histórico
inmaterial, como son las 45 casas que tiene nuestra universidad, y por el legado que vamos a dejarles a las generaciones futuras. Es un premio importante en el cual participan diferentes universidades. A nosotros se nos notificó, digamos, de haber sido seleccionado para primero participar y luego para otorgarnos este premio junto, repito, a la Biblioteca Palafoxiana, que pertenece al gobierno del Estado. La Universidad Alcalá de Henares es una de las 5 universidades patrimonio a nivel mundial, junto con la Universidad de Coimbra.